Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Y llegamos al género Schistosoma mannsoni, Schistosoma japonicum y Schistosoma haematobium son las 3 especies parasitarias que afectan a los humanos, responsables de la enfermedad conocida como la esquistosomiasis, bilharciosis o fiebre de los caracoles. Se diferencian del resto de los trematodos que hemos visto hasta ahora porque son gusanos dioicos de sexos separados y que sus huevos no tienen opérculo. Son parásitos intravasculares obligados que no se encuentran en cavidades ni en otros tejidos. La forma infectante en la cercaria liberada por los caracoles es que es capaz de atravesar la piel intacta y no posee fase de redia ni fase de metacercaria. La hembra adulta tiene un cuerpo cilíndrico fino y largo, mientras que el macho es un poco más corto y de forma un tanto más aplanada, y el macho posee además un canal ginecóforo donde reside la hembra para ser fecundada. Ambos sexos poseen ventosas orales y ventrales y un aparato digestivo incompleto que es el típico de los trematodos. Por tanto, el ciclo biológico de estos individuos, ¿cómo es? Bien. El ciclo biológico es dieteroxeno, porque como hemos visto hasta ahora, casi todos los trematodos, por no decir todos directamente, porque todos lo tienen 2 hospedadores. En este caso, además, tienen 2 hospedadores intermediarios y... Perdón. El ciclo biológico es dieteroxeno, es decir, que tiene solo 2 hospedadores. Los que hemos visto hasta ahora tenían hasta 3 hospedadores contando con el definitivo, 2 intermediarios y el definitivo. Así que eran trieteroxenos. En este caso es dieteroxeno porque tiene solo 2 hospedadores. La cercaria o furcocercaria, liberada del caracol, nada desde el agua dulce y atraviesa la piel intacta del ser humano. Atraviesa la piel intacta del ser humano y otros mamíferos que actúan como los hospedadores definitivos, momento en que se pierde así la cola bifurcada de la esquistosómula, penetrando la circulación sanguínea, donde madura y migra hasta alcanzar su forma definitiva. En el caso de la Schistosoma mannsoni, en la vena mesentérica inferior es donde suele localizarse definitivamente. La Schistosoma japonicum es en la vena mesentérica superior y en el caso de la Schistosoma haematobium en los plexos vesicales. Las larvas producen enzimas que contribuyen a la destrucción tisular y permiten que los huevos también pasen a través de la mucosa hasta la luz del intestino y la vejiga. Allí son expulsados hacia el exterior mediante heces y orina y los huevos embrionados se eclosionan rápidamente al entrar en contacto con el agua dulce y liberan así la larva miracidio que llegará a un caracol de agua dulce como hospedador intermediario y se desarrollan ahí los otros 2 estadios de esporocisto antes de transformarse en la cercaria infectante, ya que no existen ni redias ni metacercarias y luego ya migrarán hasta contactar con el ser humano. Las manifestaciones clínicas son infecciones por 3 especies de esquistosomas que son semejantes como hemos visto. El cuadro clínico se debe a la respuesta del sistema inmune del hospedador frente a los huevos y los primeros síntomas y signos suelen producirse por la penetración de las cercarias a través de la piel. Causan una dermatitis que causa un exantema cutáneo y que puede llegar a tener un aspecto cuando menos un poco asqueroso. El comienzo de la puesta de huevos conduce al llamado síndrome de Katayama, porque especialmente en la Schistosoma mannsoni y en Schistosoma japonicum vemos que está caracterizado por fiebre, escalofríos, tos, urticaria, artralgias, adenopatías, esplenomegalia, diarrea, dolor abdominal, eosinofilia
y en otros casos el síndrome de Loeffler, que es la acumulación de eosinófilos en el tejido pulmonar. La fase crónica de la esquistosomiasis se debe a la presencia de huevos en varios tejidos, con la formación de granulomas y fibrosis secundaria. La esquistosoma mannsoni y la esquistosoma japonicum producen esquistosomiasis intestinal, mientras que la esquistosoma haematobium causa esquistosomiasis visceral, que es un poquito diferente. En el caso de la coprología, es decir, de los estudios de las heces, vemos que hay huevos característicos espolonados y embrionados en heces y en orina. Concretamente, la esquistosoma mannsoni tiene grandes huevos dorados con espina lateral y puntiaguda. La esquistosoma japonicum tiene pequeños huevos dorados en una espina vestigial muy diminuta. Y la esquistosoma haematobium es la que tiene grandes huevos con espina terminal que se muestra más bien en la orina. También hay métodos diagnósticos como todas las pruebas habidas y por haber de frotis, serología varia. Y anteriormente se utilizaba el test de inmovilización del miracidio o el test de Vogel y Minin, que es un test de precipitación de las cercarias para ver si se ven o no. La epidemiología en concreto de la esquistosoma mannsoni es que es la especie más diseminada endémica de África, Arabia Saudí, Madagascar, Brasil, Venezuela y Puerto Rico. La esquistosoma japonicum es la dora sanguínea oriental porque afecta principalmente a China, Japón, Filipinas y la isla de Sulawesi en Indonesia. Y la esquistosoma haematobium es la que se distribuye a lo largo del Valle del Nilo, costa este de África, en el Asia Menor, en Chipre, en el sur de Portugal y también en la India. Otras especies que también no hemos mencionado, pero que también pueden estar relacionadas, es la esquistosoma intercalatum, que se distribuye en África Occidental y Central. Hay numerosos animales que actúan como reservorio de este tipo de parásito. El hospedador intermediario, en principio, como hemos comentado, es un caracol y suelen ser las especies más comunes para, por ejemplo, esquistosoma japonicum, la oncomelania, es el género más común. Para la esquistosoma haematobium es el bulinus, el género más común, y en el caso de la esquistosoma mannsoni, el género más común es la biomphalaria. Y se necesita, en cualquier caso, el contacto con el agua dulce para la infección con los humanos, ¿vale? Si no estáis en contacto, en principio no deberíais tener que pillar este tipo de parásito. En zonas endémicas, la purificación del agua, las condiciones higiénicas y el control de las heces humanas, así como que haya hospedado, o sea, que sepas que hay este tipo de especies en el agua dulce donde tú te vas a bañar, son las mejores profilaxis que se pueden tener, ¿no? La mejor prevención, vaya. Y el tratamiento, que sería la elección por praziquantel, como casi siempre. Y luego sí que es verdad que aunque en general el praziquantel funciona muy bien, si tuvieras problemas con él, se suele utilizar según cada especie un tipo de alternativa. La oxaniquina es para el esquistosoma mannsoni. El nirintazol se utiliza con la esquistosoma japonicum y el metrifonato es con la esquistosoma haematobium. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.